Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de sistema nervioso, empezando por la parte de lo que es tronco encefálico y médula espinal. ¿Ok? Les he preparado una clase en la que tengamos los dos temas que vamos a ver y los dos temas que son de la semana que corresponde, pero claramente con las partes que son más importantes, ¿ok? Para que ustedes puedan complementar. Y aparte les estoy dando digamos, una especie de contexto desde la parte embriológica y de la parte más general para que puedan entender mejor las cosas, ¿ok? Entonces, empezamos con el primer tema que sería fisiología del tronco encefálico. Aquí lo tenemos, ¿ok? Todo parte de su clasificación, ¿ok? ¿Cómo se clasifica el sistema nervioso en general? Todo el sistema nervioso, ¿en cómo se clasifica? Tenemos este diagrama que nos permite verlo bien. Todo parte de tres, digamos, clasificaciones o tres tipos de sistema nervioso. Tenemos al somático, al autónomo, al entérico. ¿Ok? Dentro del somático, que será el primero que veremos, está todo lo que es la respuesta consciente. ¿Ok? Todo nuestro control consciente, voluntario del cuerpo. Y este está mediado por un sistema nervioso somático central y periférico. El central, que se encuentra en la cavidad orgánica dorsal, es decir, dentro del tejido óseo, está principalmente relacionado principalmente todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿ok? Ese es el central. Y está dentro de la cavidad orgánica dorsal, dentro del tejido óseo. Es decir, el encéfalo dentro del cráneo, la médula espinal dentro de la columna vertebral, ¿ok? Ya. Ese es el sistema nervioso somático central. Y ahora el periférico, que sería el resto. Está encargado de lo que es la respuesta motora y sensitiva, es decir, de ejecutar la acción que esté determinada o que esté mandada por la parte central. Y aquí lo vemos, el periférico, que está compuesto por ganglios y nervios. El ganglio son conjuntos de somas y los nervios son la prolongación axónica, ¿ok? Todos esos somas o todos esos ganglios, digamos, tienen sus prolongaciones axónicas que ya sabemos que son las que se encargan de transmitir esta información que se quiere expresar por parte de la neurona. Y el nervio va a ser básicamente axones muy largos, prolongados, que básicamente transmiten la información que se quiere. Tenemos dentro de ellos 31 pares raquídeos y 12 pares cerebrales. ¿Ok? Esos son básicamente los nervios a ese nivel. Luego, por otro lado, tenemos el autónomo, el sistema nervioso autónomo, que está encargado de la respuesta visceral de los órganos, está encargada de la parte que es meramente involuntaria, y por eso se llama autónomo, porque es involuntario, se da de manera automática. ¿Ok? Ahora, tenemos dos componentes del sistema nervioso autónomo, el cráneo sacro y tóraco lumbar. El cráneo sacro básicamente está relacionado a lo que es el sistema nervioso parasimpático, el autónomo parasimpático, que ya les he mencionado y les sigo mencionando todas estas clases, ¿no? El parasimpático con su neurotransmisor que es la acetilcolina y el simpático con sus neurotransmisores que son las catecolaminas, a la cabeza noradrenalina, adrenalina. Y finalmente, el sistema nervioso entérico, que es, digamos, una consideración especial porque está por fuera de todas las demás funciones que hemos visto y el sistema nervioso entérico está mediado principalmente para la digestión. ¿Ok? La digestión. ¿Y qué componentes tiene el sistema nervioso entérico o a través de qué componentes estructurales actúa? Por los plexos de Meissner, los plexos de Auerbach, que si recuerdan por su anatomía, son plexos que se encuentran en todo lo que es el tracto digestivo. Entonces, básicamente la función está a este nivel, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo? El plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, ¿para qué se dan? Eh, Funciones como el peristaltismo, funciones como la secreción o no secreción de hormonas, todos esos niveles se da a nivel de lo que es el sistema nervioso entérico, que actúa en su cuenta por su propia forma, digamos, ¿no? Por eso se dice que el sistema digestivo es un segundo cerebro, ¿no? Porque actúa con sus propias consideraciones y con sus propias medidas, digamos, ¿no? Que es su propio sistema nervioso, que es el entérico. Ok, luego, ya hemos hablado de lo que es el sistema nervioso somático. Ahora vamos a ir un poco más allá y ver cuál es esta clasificación del sistema nervioso somático periférico. ¿Ok? El somático, que está aquí arriba, y el periférico, su subtipo que es el periférico, que estaba compuesto, como ya dijimos, por los ganglios, que era un conjunto de somas, y los nervios, que eran las prolongaciones axónicas. Y ya les dije, tenemos 31 nervios raquídeos y 12 pares cerebrales o pares craneales. ¿Ok? Dentro de los nervios raquídeos tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coccigio, dando el resultado a 31 nervios raquídeos. Y en cuanto a los pares cerebrales sabemos que son 12. Y dentro de ellos ya están los que nosotros hemos conocido también por anatomía, ¿no? Los motores están el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12. Motor ocular común o oculomotor, que es el 3, el troclearo patético, que es el 4, el motor ocular externo, que es el 6, también llamado obtuscens, el espinal,
que es el 11, y el hipogloso, que es el 12. Dentro de los mixtos, que tienen una función tanto motora y sensitiva, me refiero que su función puede ser tanto transmitir una información motora como una información sensitiva, está el trigémino, el facial, el glosofaringio y el neumogástrico. ¿Ok? Y sensitivos, meramente para recibir la información, está el olfatorio para el olfato, el oftálmico para la vista y el auditivo. ¿Ok? 1, 2 y el 8. Ahora, de la parte embriológica. ¿Ok? Todo parte del tubo neural. Eso ya lo sabemos por embriología. El tubo neural es básicamente el primer esbozo de lo que va a ser el sistema nervioso. El tubo neural se desarrolla entre la primera y segunda semana de gestación. A partir del tubo neural se desarrollan las vesículas primarias. ¿En qué semana? En la tercera semana. ¿Cuáles son las vesículas primarias? Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Que estos dos últimos, las dos últimas vesículas primarias, mesencéfalo y romboencéfalo, van a desembocar en la creación de las vesículas secundarias, ya para la quinta semana. ¿Ok? Evolucionan. O sea que, si les preguntan, ¿de dónde vienen las vesículas secundarias? Del mesencéfalo y romboencéfalo. ¿En qué semana? En la quinta semana. Y las vesículas secundarias ya es básicamente el desarrollo de las estructuras cerebrales que ya vemos a lo largo de la vida, ¿no? Ya al final. Dentro de ellos, ¿cuál está? El telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estos. Y el mesencéfalo da origen ¿a quién? A los tubérculos cuadrigéminos, a los pedúnculos cerebrales y al tercer y cuarto par craneal. ¿Ok? A partir del mesencéfalo, estas tres estructuras. Ese es básicamente el desarrollo embriológico, eso ya lo sabemos, no hay problema, lo hemos visto en embriología. Aquí tenemos una imagen también que es básicamente lo mismo. Las vesículas primarias en las 3 primeras semanas solo son prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y la médula espinal, claramente, ¿no? Luego, para la quinta semana, recordemos que del mesencéfalo y romboencéfalo se desarrolla las vesículas secundarias, que ya serían todas estas, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y a partir de cada una de estas, digamos, estructuras o vesículas, es que se van a producir las diferentes estructuras ya a nivel del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, del telencéfalo salen los hemisferios cerebrales, del diencéfalo sale el tálamo y el hipotálamo, del mesencéfalo sale el mesencéfalo, del metencéfalo sale el puente y el cerebelo, y del mielencéfalo sale el bulbo raquídeo. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos, como ya les mencionaba, el metencéfalo y el mielencéfalo, que son unas vesículas secundarias. Dentro de estas 5 vesículas secundarias, aquí tenemos dos. Y las menciono especialmente porque el metencéfalo y mielencéfalo dan origen a diferentes estructuras que van a ser importantes para esta clase, como por ejemplo la protuberancia anular. La protuberancia anular, que es básicamente producto de estas vesículas secundarias, ¿qué nos produce? La respuesta apnéustica, ¿ok? Se encarga de la respuesta apnéustica, que básicamente consiste en que cuando el pulmón se llena de aire, dejamos de inspirar. Básicamente lo que permite es que si nosotros inspiramos, tengamos una sensación de llenura, de que los pulmones ya están con la suficiente cantidad de aire inspirado y se detiene la inspiración. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esta respuesta apnéustica? Entonces nosotros inspiraríamos, los pulmones seguirían ingresando aire, hasta que, como si fuera un globo, cuando le echas mucho aire, explotarían los pulmones, ¿no? Porque no podrían soportar la presión interna. Entonces, ¿quién se encarga de que los pulmones no revienten de tanto aire que inspiramos o que nos digamos un stop al momento de inspirar? La respuesta apnéustica. ¿De dónde viene? De la protuberancia anular, que proviene de qué? De las vesículas secundarias, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Qué otra respuesta interesante tenemos a ese nivel? La respuesta neumotáxica. Una respuesta muy interesante para los buzos. Los buzos, los que se van a las profundidades del mar, ellos tienen una respuesta neumotáxica que consiste en que cuando estás bajo el agua y te estás ahogando, sea un reflejo de inspirar involuntariamente. Básicamente es un último aliento que se da cuando una persona se está ahogando y se da una inspiración involuntaria fuerte, ¿no? Eso es en los buzos, muy común en los buzos. Y origina, a partir de estos dos y de la protuberancia anular, el quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Por otro lado, ¿qué otro componente o qué otra estructura desarrolla el metencéfalo y mielencéfalo? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, que tiene un centro cardiorrespiratorio, el centro de reflejos vitales, la zona de pirámides o la oliva, la decusación piramidal, y a la vez origina a estos pares craneales. Vamos a ir uno por uno. El centro cardiorrespiratorio, a partir del bulbo raquídeo, que viene del metencéfalo y mielencéfalo. ¿Qué hace este centro cardiorrespiratorio? Nos permite
como bien su nombre lo indica, regular las funciones tanto del corazón como de los pulmones. Por ejemplo, tenemos mucha cantidad de CO2 y poca cantidad de oxígeno, entonces se establecen mecanismos fisiopatológicos de retroalimentación para que pueda volver al estado basal. Tenemos una presión muy elevada, el centro cardiorrespiratorio es el que recibe esta información de los quimiorreceptores, de los vasoreceptores. Y le dicen, allá, centro cardiorrespiratorio, por si acaso tenemos una presión muy baja. Allá, entonces el centro cardiorrespiratorio se encarga de determinar qué se tiene que hacer frente a esa situación, ¿no? Lo más probable es que se liberen mediadores vasoconstrictores, ¿no? Si fuera una vasodilatación muy excesiva. Zona de pirámides y la oliva es básicamente todo lo que está relacionado a la parte del equilibrio. Vamos a verlo más adelante también. Y la decusación piramidal, que básicamente es un fenómeno donde los nervios cruzan de la línea media y nos dan gobernanza del hemisferio cerebral. Básicamente lo que nos dice si somos zurdos o diestros. Todo eso, todo esto a nivel de el bulbo raquídeo. ¿Que viene de quiénes? Del metencéfalo y del mielencéfalo, que son, ¿qué cosa? Vesículas secundarias. Parte embriológica nada más. Y ahora sí, yendo a la teoría per se, el tronco encefálico, ¿ok? El doctor les ha mencionado lo que es el tronco, les ha hablado de sus funciones y a su vez de la parte patológica. Lo que he querido hacer yo principalmente es hacer un especial énfasis en la parte fisiológica, o sea, la parte que está todo bien, sin problemas, para que puedan entender correctamente cuáles son las funciones de ese tronco encefálico y que ya a partir de eso, cuando ustedes vean su clase, les pueda ir mucho mejor porque van a entenderlo de mejor forma. ¿Ok? El tronco encefálico, entonces, es una región crítica del sistema nervioso central que conecta el cerebro con la médula espinal y controla muchas funciones vitales del cuerpo humano, que son fundamentales para la supervivencia y funcionamiento normal del organismo. ¿Qué hace el tronco encefálico? Se los pongo de forma muy básica. Es una estructura del sistema nervioso central encargada principalmente de lo que es el control general de todas las funciones que tenemos nosotros para mantenernos vivos. ¿Qué cosa? La respiración, el sistema cardiovascular, eh, la relajación o contracción de la vejiga para el momento de orinar, todas las funciones que son básicamente vitales, fundamentales para la vida. ¿Ok? En el tronco encefálico no va a estar, por ejemplo, no sé, el habla o cuestiones como el movimiento somático y consciente, no. En el tronco encefálico están las funciones vitales, la parte más básica del ser humano, todo lo que compartimos con todo el resto de animales, ¿ok? El hambre, todos esos conceptos. Vamos a verlo ahorita entonces. Regulación del sistema cardiovascular. Esa es la primera función del tronco encefálico. Básicamente, ¿qué hace? Controla la frecuencia cardíaca, controla la presión arterial, controla la circulación sanguínea. ¿Ok? ¿Qué hace básicamente? Mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos y asegurando un suministro de oxígeno y nutrientes esenciales. Es lo que les mencioné, que permitía que, por ejemplo, tenemos una presión muy baja, tenemos una frecuencia cardíaca baja, lo sensan los vasoreceptores o los receptores que están encargados de sensarlo, de captar esa alteración, y se lo mandan al tronco encefálico para que el tronco encefálico vea que tenemos una alteración y que decida una acción para contrarrestarla. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, una baja presión, como les mencioné, haría que el tronco encefálico lo regule, aumentando mediadores de vasoconstricción y produciendo vasoconstricción. Ok, eso es a nivel del cardiovascular. Luego, control de la respiración. Ok, ¿cómo se da el control de la respiración? Al mismo nivel del tronco encefálico tenemos centros respiratorios, ¿ok? Que van a regular el ritmo y la profundidad de la respiración. El ritmo y profundidad de respiración. Básicamente detectan niveles de dióxido de carbono y pH en la sangre y ajustan la actividad respiratoria para garantizar un intercambio adecuado de gases en los pulmones. Se los pongo más sencillo. ¿Qué hace el control de respiración en el tronco encefálico? Supongamos, detectamos que hay mucho dióxido de carbono, ¿ok? ¿Qué significa? Mucho dióxido de carbono en los pulmones, ojo. ¿Qué significa? Que no está siendo correctamente expulsado durante la expiración, porque recordemos que el dióxido de carbono se expulsa cuando uno está expirando, ¿no? Nosotros inspiramos O2, o sea, oxígeno, y expiramos CO2. ¿Qué pasaría si el paciente tiene mucho CO2 en sus pulmones? Significa que hay algún problema que no permita que éste sea correctamente expulsado. No está siendo expulsado. Entonces, ¿qué haría el tronco encefálico cuando dice tenemos mucho CO2 porque el paciente no está expirando bien? Lo que buscaría sería aumentar esta expiración, haciendo una taquipnia, por ejemplo, haciendo que nosotros respiramos más rápido, ¿no?
Respiramos más rápido, botamos ese CO2 que está en exceso y se va limitando esta gran cantidad de CO2. ¿Por qué el CO2 aumentado en los pulmones sería patológico, sería malo para el cuerpo? ¿Por qué necesitaríamos un cambio? ¿No? Porque si no hubiera un cambio, si no produciera ningún problema, nosotros sabemos que el cuerpo nunca gastaría energía en hacer algo que no lo beneficie. Entonces, ¿por qué este CO2 que estaría, por ejemplo, acumulado en los pulmones sería negativo? Porque el CO2 es muy importante en cuanto a su carga de pH. El CO2 es muy ácido, ¿ok? Es considerablemente ácido, entonces, ¿qué pasaría si un paciente no lo bota bien por medio de la expiración? Una acidosis, porque hay mucho ácido. Acidosis, ¿de qué tipo, de qué índole? Acidosis respiratoria, ¿ok? Eso pasaría a este nivel. Entonces, ¿su función cuál es? Regular y garantizar un intercambio adecuado de gases en los pulmones. Luego, funciones autonómicas. El tronco controla funciones autonómicas, básicamente involuntarias. Aquí está mal escrito, pero básicamente funciones que son autonómicas involuntarias. Eso significa autonómico, que es involuntario, que nosotros no lo hacemos de manera controlada, sino que se realiza de manera automática. ¿Cómo qué? La digestión, la temperatura corporal, la sudoración, la micción, la reacción de la pupila de la luz. Porque uno voluntariamente no detecta la temperatura corporal. Uno voluntariamente no detecta cuando su cuerpo va a decidir sudar o no. ¿No? Es una respuesta frente a, por ejemplo, ¿no? La sudoración es una mera respuesta a un cambio en el medio. Pero el que suda básicamente es, o el que decide que se sude o no se sude, no somos nosotros voluntariamente, sino es el cuerpo con sus mecanismos de regulación térmica, ¿no? Igual la micción, igual la reacción de la pupila de la luz. Nosotros no queremos o no decidimos cuando queremos tener una pupila midriática o una pupila miótica. Básicamente lo que responde esa configuración de la pupila es la cantidad de luz que hay en el medio en el que nos encontramos. Pero nosotros no es que voluntariamente cuando nos da la gana podemos hacer que las pupilas se dilaten o se contraigan, ¿no? Entonces, es una función autonómica mediada también, ¿por qué? Por el tronco encefálico. Por ejemplo, supongamos que el tronco encefálico actuando por medio de la acetilcolina está en lo que es el contexto de la micción. ¿Qué hace? Contrae la vejiga por medio de la respuesta parasimpática que se encarga de contraer la vejiga y producir la micción. ¿Qué pasaría si está relajado o no se da esta función de la acetilcolina? Se relajaría la vejiga y no habría micción. Depende, por ejemplo, eso depende básicamente de cuánto líquido hay en la vejiga y si ya ha pasado el umbral que necesita para que se contraiga la vejiga. ¿Ok? Ya lo verán más adelante también en la parte renal. Estas funciones son cruciales para mantener el equilibrio interno del cuerpo y responder adecuadamente a los cambios del entorno y las condiciones fisiológicas. ¿Ok? Como que, por ejemplo, como ya les mencioné, que las pupilas reaccionen o no reaccionen al cambio de luz en el entorno, ¿no? Eso nos permite esta parte autonómica. Luego, reflejos básicos, reflejos más básicos aún. ¿Qué cosa es más básico? La deglución, por ejemplo. Que pase la comida, eh, que nosotros hayamos masticado y que queramos pasar la comida y que esta sea deglutida, o sea, que continúe su trayecto por el tracto digestivo, es un reflejo básico, como la deglución. ¿Ok? Es responsable de coordinar muchos reflejos básicos, el parpadeo, la tos, el estornudo, la deglución. Son respuestas automáticas a estímulos específicos y son importantes para el cuerpo y funcionamiento adecuado del cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo así? Reflejos básicos. Estamos hablando de uno. Ya les hablé de lo que es la deglución. Se deglute y básicamente cuando detecta que hay comida, se permite que ésta continúe su trayecto, el sistema del tronco encefálico. ¿Qué otra función? El parpadeo. El parpadeo no es algo que es voluntario, ¿no? Nosotros parpadeamos, la gran mayoría del tiempo, parpadeamos de manera involuntaria. Lo que nos permite entonces una función autonómica, una función involuntaria, un reflejo básico que está mediado por el tronco encefálico. Ahora, también tenemos otros que responden a un estímulo puntual, como la tos, por ejemplo. La tos, si en algún momento les preguntan qué es la tos, a pesar de que parezca una respuesta muy básica, porque todos sabemos cómo se ve la tos, pero cómo se define la tos, la definición, digamos, clínica de la tos es un reflejo. La tos es un reflejo a algo. ¿A qué puede ser? A una obstrucción en el tracto respiratorio, que puede ser tanto de índole propio de los pulmones, propio de los bronquios, propio de un objeto extraño como la comida, como haber pasado un objeto en general, un objeto X. Todo eso tiene una respuesta que es la tos. ¿Ok? Otra respuesta, el estornudo. El estornudo, por ejemplo, cuando tenemos algún eh, objeto extraño, algún organismo patógeno que está ingresando por las vías aéreas superiores, se produce el estornudo para expulsarlo. Y la dilución también, como les mencioné. Todos esos son reflejos básicos. ¿Responden a qué?
responden a un estímulo específico. La tos, a alguna obstrucción, a lo que sea, ¿no? Una comida que se está pasando por la tráquea, lo que sea. El estornudo, a alguna alergia, a algún alérgeno, ¿no? Algún alérgeno, a algún organismo que está ingresando, a polvo, etcétera. Y la dilución al ingreso de la comida. Luego, finalmente, transmisión de la información sensorial y motora. A través de las vías ascendentes y descendentes, el tronco cerebral transmite información sensorial desde el cuerpo hacia el cerebro. ¿Ok? No es que el tronco se encarga de desarrollar esta información o de ejecutar la acción, no, meramente de transmisor. ¿Por qué digo que es una función transmisora? Porque transmite la información y, como vimos, conecta el cerebro con la médula espinal. Es decir, que el tronco cefálico es una estructura que también transmite información. Y yo les mencioné la clase pasada que tenemos dos tipos de fibras, digamos, o dos tipos de vías que permiten el pase de la información para responder de manera motora, ¿ok? O responder en general a un movimiento, digamos, ¿no? La fibra motora. ¿Cómo es? Una vía ascendente y una vía descendente en el tronco cerebral. La vía ascendente es la vía sensorial. Por ejemplo, nosotros tocamos algo que quema, o ya, tocamos algo puntiagudo, un alfiler que no vimos bien y bajamos la mano y tocamos de casualidad un alfiler. ¿Qué es lo primero que se activa? Una vía ascendente. ¿Por qué significa o qué quiere decir que es ascendente? Que va desde la punta de nuestro dedo con la que tocamos ese alfiler y asciende, sube hacia lo que es todo el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, la médula, el encéfalo, etcétera, ¿no? Ascendente. Y es básicamente información que es transmitida, información sensorial, es una información de dolor. Es ascendente porque sube para transmitir al cerebro que hay algún dolor. ¿Y cómo se responde a este dolor? Por una fibra descendente o una vía descendente, que ya a dónde se va, al que recibió la información. O sea que si nosotros hemos tocado un alfiler, nos duele, ese dolor se transmite por una vía ascendente y se va hacia el cerebro. Luego, el momento en el que baja se llama fibra descendente o vía descendente y ya va a ser una respuesta motora. ¿Cuál sería la respuesta motora cuando nosotros recibimos dolor así punzante e inesperado en el dedo, por ejemplo? Retirar la mano, ¿no? Retirar la mano, alejarla, ¿no? Sobarnos, lo que sea, pero ya, retirar la mano. Nosotros tocamos el alfiler, vía ascendente, sensorial, se siente el dolor, se va hacia el cerebro y el cerebro ejecuta la acción por una vía descendente, baja de nuevo hacia la mano y se da una respuesta motora de alejar la mano del alfiler. ¿Ok? Esa función. Permite control voluntario e involuntario de los movimientos y la percepción sensorial. Ahora, la médula espinal. Ya hemos hablado del tronco cefálico, ahora de la médula espinal, que lleva a cabo dos funciones para conservar la homeostasis. Propaga impulsos nerviosos e integra los datos. ¿Qué compone a la médula espinal? Tenemos fascículos medulares de la sustancia blanca y la sustancia gris de la médula espinal. O sea que la sustancia, o en general la médula espinal, al igual que en el cerebro, tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca. Vamos a hablar primero de la sustancia blanca. La sustancia blanca está compuesta por una serie de fascículos medulares. ¿Qué son? Vías para la transmisión de impulsos nerviosos, a través de las cuales fluyen los impulsos sensoriales de la periferia del encéfalo, recordemos, una vía ascendente, periferia del encéfalo, de mi dedo donde me pinché hacia el cerebro donde se recibe la información, y la motor, que es del encéfalo a la periferia, del cerebro que detecta el dolor y le dice a la mano que se aleje, y va hacia la periferia, o sea, la mano donde me pinché, y alejo la mano. Esa es la función a ese nivel. Entonces, ¿qué hace los fascículos medulares de sustancia blanca o la sustancia blanca, ya hablándolo de manera más general? Son vías de transmisión, que puede ser, como les mencioné, ascendente o descendente. Ok. La sustancia blanca está formada, ojo, por los axones. Básicamente, estas vías son axones, porque ¿quién se encargaba de transmitir la información a nivel del sistema nervioso? Los axones, que son las prolongaciones del soma. Y obviamente están compuestos por mielina la gran mayoría de veces, porque nos permiten esa velocidad de conducción necesaria para que la información sea correctamente transmitida y que sea transmitida también de manera veloz. Yo no quiero que cuando yo me estoy pinchando con un alfiler, esa información demore mucho en llegar al cerebro porque para cuando ya aleje la mano, el daño va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué necesito para que la información llegue rápido al cerebro y que el cerebro rápidamente le diga a mi dedo que aleje la mano de esa sensación punzante? La fibra que está mielinizada, pues, ¿no? que le otorga ese aislamiento eléctrico y esa velocidad de conducción que tanto va a necesitar a ese nivel.
Y luego la sustancia gris, ya sabemos que la sustancia blanca es meramente de vías y es una función más conductora. La sustancia gris tiene otra función, es de recibir e integrar información de entrada y salida. ¿Ok? Es más integradora, es más relacionada, digamos, al contenido. Esta no se va a encargar de lo que es la transmisión de la información, sino que la integra la información. La hace, eh, digamos, más, así en términos más coloquiales, la hace más digerible para el encéfalo, o para el cerebro, para que la pueda recibir más fácil. Digamos que se lo da masticado. Integra esa información, la mastica, la información que recibe de la sustancia blanca, la mastica y se la da a el cerebro, ¿no? A ese nivel. Aquí estaba el ejemplo de lo que les mencionaba antes, de lo que eran las fibras ascendentes y descendentes. Supongamos que este es el músculo de mi dedo, ¿ok? Y esta es la piel. La piel siente el pinchazo y a través de esos axones que son aferentes y sensitivos, transmite el dolor. Se transmite el dolor, sube hacia el cerebro y en el cerebro se realiza la, digamos, ejecución de lo que se tiene que hacer. El cerebro dice, ah, ya, hemos recibido una sensación de dolor, entonces actúan las diferentes áreas cerebrales que les consterna la parte motora, creo que es la somatosensitiva primaria, y le dice entonces por una vía descendente o un sistema nervioso eferente al músculo, baja y se va por el músculo. En este color azul es la eferente o descendente. Baja, se va hacia el músculo, en este caso mi dedo con el que me he pinchado, y alejo el dedo para no continuar con este daño. Ese básicamente a ese nivel. Y aquí tenemos otras fibras, en general todas las fibras ascendentes, ¿ok? Esta fibra ascendente, por ejemplo, era de dolor, pero nosotros sabemos que la sensación que podemos tener a partir de una fibra no es solamente dolor, puede ser temperatura, puede ser sensación de equilibrio, estar desequilibrándome, puede ser un montón de cosas. Entonces, cada una de esas vías que transmiten alguna sensación tienen un nombre, ¿ok? Estas vías aferentes tienen algún nombre, cualquiera tiene que tener algún nombre. Así es la anatomía y así es la fisiología. Entonces se le ha otorgado un nombre a cada una de estas vías y ahorita se las voy a explicar básicamente para qué son. Por ejemplo, la vía espinotalámica anterior es para el tacto ligero y la presión. Entonces, con el mismo ejemplito que teníamos antes, supongamos que estoy, en vez de sintiendo un pinchazo, aquí estoy presionando un botón. Esa sensación de que yo he presionado un botón se determina por la vía espinotalámica anterior, donde he sentido un tacto ligero y una presión, y se va por la médula espinal y se va hacia el tálamo. ¿Ok? O sea, estamos diciendo que esta primera vía a este nivel se iría hasta el tálamo. Acá, en este ejemplo, se va al cerebro, pero supongamos que acá abajo está el tálamo, ya, hasta ahí se va esa vía. ¿Y cuál es su fin o su finalidad de esta vía espinotalámica anterior? Enviarla a áreas corticales específicas. Algún área de la corteza, ya cuando llega al tálamo y el tálamo lo integra y se lo lleva a las áreas de la corteza cerebral. Otra vía, esta vía ya la conocemos, ya la hemos visto antes. No sé si se acuerdan de la parte de la primera clase de lo que era el dolor. Habíamos hablado de la vía espinotalámica lateral. Interesante porque se encarga del dolor y la temperatura. Esta vía espinotalámica lateral es la que, por ejemplo, estaría involucrada si es que yo me pincho con ese alfiler que les hablé antes, ¿no? Llegaría esta vía espinotalámica lateral y transmitiría toda esa información. ¿Y a dónde llega? Según la vía, igual, de la médula hasta el tálamo. Y llega hacia la médula, llega hacia el tálamo la procesa y da una percepción consciente, ¿no? El dolor, ¿no? O sea, ouch, digo. Es la interpretación de ese dolor, digamos. Y luego, otra vía para otra función, la vía del menisco medial. Esto ya no es para dolor, ya no es para tacto, es para propiocepción. La propiocepción es esa sensación de que estamos presentes, de que estamos ubicados en tiempo y espacio, especialmente en lo que es espacio, posición y movimiento corporal, y el tacto consciente. ¿Ok? Propiocepción, para ponerlo más sencillo, es básicamente estar ubicado en espacio, estar consciente de tus dimensiones corporales. Yo sé hasta dónde llegan mis brazos, yo sé en dónde se encuentra ahorita mi pie izquierdo, yo estoy consciente de dónde estoy sentado, de si en qué posición estoy, si me estoy mareando, si estoy desequilibrado, si estoy en equilibrio, ahora estoy sentado en mi escritorio, entonces no me voy a caer ya. Toda esa sensación de propiocepción, o sea, estar al tanto de tu posición, está mediada por o va a transmitirse por la vía del lemnisco medial. Ok, es un estado fisiológico. Supongamos que me estoy cayendo, estoy como, supongamos que me estoy inclinando en mi silla y siento que la silla como que se rompe un poco
y hace ese pequeño ademán de que me estoy cayendo, ¿no? Esa sensación, por ejemplo, cuando uno se despierta de golpe y siente que se ha caído, ya. Esa misma sensación cuando uno está haciendo malabares con la silla y piensa que se va a caer o está a punto de caerse, va por la propiocepción, esa sensación de que casi me caigo, de que ha habido un movimiento brusco en cuanto a mi posición, se va a la vía del lemnisco medial y se lo transmite ¿a dónde? Hacia el tálamo por medio de la médula espinal. ¿Ok? Esa función también tiene otra función que es el tacto consciente. ¿Ya? No de la presión, no. Por ejemplo, yo estoy ahorita tocando el mouse, eso es el tacto consciente, también se da por, en parte, de la vía del lemnisco medial. Vamos a ir un poco más rápido. Tracto espinotalámico, dolor y temperatura, igual de la médula espinal hacia el cerebro. Vía cuneo medular, sensibilidad propioceptiva y consciente, similar a la vía del lemnisco medial. La cuneo medular, igual. Pero es diferente ¿en qué? En que en vez de irse a la médula espinal y el tálamo como la vía del lemnisco medial, esta se va a nivel cervical y torácico de la médula y al cerebro. ¿Ok? Esta básicamente sí, también se va a la médula, ambas se van a la médula, pero esta se va al tálamo y la cuneo medular se va hacia el cerebro. Tracto espinal del trigémino es información sensorial del trigémino. Recordemos que el trigémino es un par craneal que se encuentra a nivel de la cara, ¿no? Entonces, esta vía transmite toda la información que está al nivel de la cara, cabeza, cara y cavidad oral, hacia el tálamo y el tronco cerebral. Y la vía del tracto espinotalámico lateral anterior, un número un poquito largo, pero básicamente está en lo que es el dolor y la temperatura. Y bueno, se da por las regiones sacra, lumbar de la médula espinal hasta el tálamo del cerebro. Entonces, ¿qué les podrían preguntar? Si es que las preguntas fueran en base a esta parte de lo que es las vías. Ok. Un pequeño inciso. No estoy tan seguro en qué tanto podrían preguntarles. Yo en mi caso, cuando me tocó a dar el examen, yo sí me aprendí esta tabla. Yo les recomiendo que se la aprendan. Igual, siempre les va a servir entender esto. No es solo para ahora. Cuando yo he llevado farmacología y ahora que estoy llevando semiología, siempre te han hablado, por ejemplo, de cuáles son las vías del dolor, ¿no? Y uno siempre tiene que hablar, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos en farmacología y nos van a hablar de analgésicos, de fármacos que limitan el dolor. ¿No sería muy importante ver en qué parte de la vía o a qué nivel de la vía espinotalámica lateral está actuando? O sea, sería interesante y sería prácticamente fundamental para entender cómo actúa un fármaco a ese nivel. Entonces yo sí les recomiendo que intenten al menos aprenderse el nombre de las vías y cuál es su función. Más que a dónde se van y a dónde llegan, estas dos primeras columnas, estas dos, información y el nombre de la vía, ¿no? Ahora, ¿qué pregunta podría ser? ¿Qué pasa si tenemos un accidente en la lesión sacrocoxigia? Aquí tenemos la lesión sacrocoxigia. Nos dice que la vía del tracto espinotalámico lateral anterior está en la región sacra y lumbar. ¿Qué pasa si hay un accidente en ese nivel? Un choque, un paciente politraumatizado con una lesión especial en la parte de la zona sacrocoxigia. Estaría perjudicada esta parte, esta vía. Entonces, ¿qué alteración habría ese nivel? El paciente no tendría capacidad de recibir dolor o temperatura en las estructuras a las que se le adjudique esta vía, ¿no? Otro ejemplo, ¿qué pasa si hay un paciente con una lesión en la cara? Por ejemplo, una lesión por quemadura que ya llega a los nervios y llega a afectar al trigémino. Entonces, habría una afección a nivel de la vía del tracto espinal del trigémino. Entonces, todo lo que es la información sensorial de la cara, cabeza y cavidad oral estaría perjudicada, ¿no? Muy importante en la parte ya patológica. Y las fibras descendentes, ya sabemos que las fibras descendentes son todas las que transmiten la información. Ahora, ¿cuáles son las fibras que eh, ejecutan la acción que nos permita una función motora? Ya, esas son las fibras descendentes. El azulito de acá, las fibras descendentes. Tenemos la vía piramidal o tracto córtico espinal, que básicamente es para el control voluntario de los movimientos corporales. Control voluntario. ¿Control voluntario por quién? Por la vía piramidal. Se origina en la corteza motora primaria y pasa a través de la porción ventral del tronco cerebral hacia la médula espinal, donde cruza la decusación de las pirámides y desciende hacia los músculos esqueléticos del cuerpo. Básicamente es su vía. ¿Pero qué nos importa aquí? Que la vía de piramidal o trácteo córtico espinal es el control voluntario, es decir, voluntario, mover la mano, o sea, de manera voluntaria, y es una vía que se origina en la corteza motora primaria y llega a los músculos esqueléticos. ¿Ok? Por eso es tan importante esta vía. Empieza desde el cerebro y acaba en el músculo que quieres mover. Esa es la vía principal, digamos, para el movimiento voluntario. Tenemos una vía extrapiramidal.
¿Por qué se llama extrapiramidal? Porque no sigue el camino directo de las fibras corticoespinales, ¿ok? Estas fibras de acá tienen su movimiento, tienen su vía, y si no sigue esa vía, se llama vía extrapiramidal, porque está fuera de todo este camino, todo este trayecto, ¿ya? La vía extrapiramidal. Por eso se llama así. ¿Qué función tiene la vía extrapiramidal? El control postural, el equilibrio, la coordinación de movimientos. Toda esa función es por la vía extrapiramidal. Esto ya no es tan, digamos, voluntario, porque todo lo que es del equilibrio, la coordinación y control postural, digamos, es un poco más, no es del todo, no es del todo autonómico, no es autonómico, pero tampoco es tan voluntario como yo decido cerrar mi mano o abrir mi mano, ¿no? Es algo más complementado por otras funciones que nos determinan la posición, la propiocepción y todos esos conceptos. Esa es la vía extrapiramidal. Por ejemplo, han visto eh, esas personas que hacen espectáculos en los circos, en las películas que caminan por la cuerda, que tienen las manos como en T, o estuvieran crucificados para evitar caerse. Ese control postural, ese equilibrio está mediado por la vía extrapiramidal. ¿Ok? Que es una vía que transmite la información para mantener el equilibrio. Y sigue los diferentes tractos. Esos tractos son importantes, les recomendaría que se los recuerden porque esto sí podría venir. Las vías del tracto rubroespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal y tecto espinal. Todos en general para lo que es el control postural, equilibrio y coordinación de movimientos. Luego, tracto corticonuclear para movimientos de la cabeza y cara. Aquí está su vía. Tracto olivar inferior para coordinar movimientos finos de las extremidades. Movimientos finos de las extremidades. Tracto tectoespinal para orientar movimientos relacionados con la visión y atenuación a los estímulos visuales. ¿Ok? Visión y atenuación a estímulos visuales. Retículo espinal para la actividad motora, tono muscular y reflejos. ¿Ok? Se activa en el tronco cerebral en el sistema reticular de dolor ascendente, el retículo espinal, todo lo que es actividad motora, tono muscular. Y el tracto vestíbulo espinal, que es para el control del equilibrio también, y la postura en respuesta a la información vestibular. ¿Ok? La información vestibular ya vamos a verlo ahorita. Básicamente es un sistema que se encarga de el equilibrio, vamos a verlo más adelante. Y el que responde a ese sistema vestibular es el tracto vestíbulo espinal. ¿Ok? Sistema vestibular. Es una parte del sistema sensorial que se encuentra en el oído interno, ¿ok? Importante dato para el resto de su vida. ¿Quién se encarga de todo lo que es el sistema sensorial del equilibrio, de la orientación espacial, todo? El oído interno, ¿ok? Porque ahí está el sistema vestibular. Desempeña un papel crucial en el equilibrio, orientación espacial y estabilización de la vista durante el movimiento. Ese es el oído interno y es el sistema vestibular. Acá está. Es el oído interno, centros integradores, y responden orientación espacial, estabilidad postural y la estabilidad ocular. ¿Cuáles son las funciones del sistema vestibular entonces? Equilibrio y postura, desde la posición del movimiento de la cabeza en relación con la gravedad y el entorno, permite mantener un equilibrio corporal y la postura adecuada de diversas situaciones. ¿Ok? Básicamente, equilibrio y postura. Mantener el equilibrio, mantener la postura. Reflejos vestíbulo-oculares, muy importante. Básicamente es lo que permite que a medida que nosotros movemos la cabeza, la vista se pueda quedar fijada en un punto. Hagamos el ejemplo ahora. Supongamos que estamos viendo la pantalla y empezamos a mover la cabeza de lado, pero seguimos mirando a la pantalla, como acá, como en esta imagen. ¿Qué reflejo o qué sistema permite que, a pesar de que movamos la cabeza, los ojos puedan seguir fijando un punto y seguir mirándose a un punto, a pesar de que movamos ligeramente la cabeza? El sistema o los reflejos vestibulo-oculares que están en el sistema vestibular. Estabilizan la vista durante los movimientos de la cabeza. Lo vemos acá. Luego, los reflejos vestíbulo-espinales ajustan el tono muscular y la actividad motora para mantener el equilibrio y la postura adecuados. Vestíbulo-espinales, tono muscular y actividad motora para equilibrio y postura. Y la percepción de la orientación espacial, información crucial sobre la posición del cuerpo en relación al entorno circundante. ¿Ya? Esa es la parte vestibular. Aquí tenemos el cerebelo también, que es una estructura que se encuentra en la parte posterior del encéfalo, debajo del cerebro, y se le asocia a la coordinación motora. Funciones anatómicas, funciones fisiológicas, pero básicamente la coordinación motora. Aquí tenemos las funciones: controla la suavidad, precisión y el tiempo de contracción muscular, asegura movimientos armoniosos y fluidos. Aprendizaje motor y plasticidad sináptica, aprendizaje motor y adaptación a nuevas tareas motoras, y también actúa con la parte de lo que es el equilibrio y postura. Ojo,
¿A qué se refiere aprendizaje motor, plasticidad sináptica? El cerebelo tiene una función, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a montar bicicleta y a la primera vez nosotros nos caíamos, eh, nos íbamos volando, no sabíamos frenar. A la segunda íbamos practicando, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y para la sexta vez ya estábamos, digamos, al tanto de todo y podíamos montar bicicleta normalmente. Esa es una plasticidad sináptica, básicamente la capacidad de ajustar conexiones neuronales para mejorar la coordinación y predicción de los movimientos a medida que se adquiere experiencia. A la sexta vez que empecé a montar bicicleta ya le agarré el truco y ya podía eh, montar la bicicleta normal sin rueditas y sin caerme. ¿Ok? Esa es básicamente la función del cerebelo. Y aquí el equilibrio de postura, integra función sensorial, igual la parte del equilibrio de la postura. También actúa en el procesamiento cognitivo, un papel en las funciones cognitivas superiores como el lenguaje, atención, memoria, trabajo y resolución de problemas. Y regula el tono muscular. Ayuda a mantener la firmeza y elasticidad adecuadas de los músculos para facilitar el movimiento coordinado. Ok, eso fue tronco, de manera muy general para que puedan entender. Con eso ya tendrán una idea básicamente de lo que es el tronco, sus funciones, la médula, sus funciones. Hagan especial énfasis en las vías, qué es una vía aferente, qué es una vía eferente, cuáles son las principales vías aferentes y eferentes. Recordemos que todas las vías aferentes son las que son sensoriales y las vías eferentes las que ejecutan una función motora. Y el tronco, recordemos, es todo lo que es una función de mantener las funciones vitales, ¿ok? Listo. Y ahora ya con el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Esto es otro tema, es la parte del sistema nervioso autónomo. Vamos a conocer sus funciones, los neurotransmisores involucrados, su anatomía, la transmisión colinérgica, adrenérgica y finalmente unas ideas principales. Sistema nervioso autónomo, cuya función es regular las funciones viscerales que son estas que vemos aquí a la derecha. Todas las funciones que están mediadas a lo que es la parte involuntaria, como la contracción de la vejiga, la actividad intestinal, la actividad del estómago, las pulsaciones del corazón, funciones autonómicas, funciones vegetativas, funciones viscerales, todos son sinónimos, pero nos hablan de una función involuntaria, al fin y al cabo. Ahora, esta respuesta depende del órgano efector y la presencia o ausencia del neurotransmisor. Tenemos un parasimpático y un simpático, ¿ok? Vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué nos permite? Por ejemplo, ya dándonos un pequeño adelanto. Supongamos que el órgano efector sea el corazón, ¿ok? El corazón. Si se activa el sistema parasimpático, ¿qué hace el sistema parasimpático cuando se activa? Hace que el corazón se ralentice. Aquí está la imagen, una bradicardia. ¿Qué pasaría si se activa el sistema simpático? El sistema simpático, cuando se activa, hace que suban las pulsaciones. Entonces produciría una taquicardia. Ahora, ¿cómo se da esta función? Dependiendo de la situación. Si nosotros tenemos eh, digamos, una bradicardia, el corazón está latiendo muy lento, ¿qué necesitaríamos o qué tendría que hacer el sistema nervioso autónomo? Activaría el sistema nervioso simpático y le diría al corazón que aumente sus pulsaciones, porque sé que el sistema nervioso simpático cuando se activa, actúa aumentando las pulsaciones y esa previa bradicardia estaría compensada, ¿no? Con una taquicardia que habría que aumenten esas pulsaciones y que esté en el estado normal. Vamos a verlo más adelante también. Todo parte de los neurotransmisores, ¿ok? Neurotransmisores que son básicamente mensajeros. Mensajeros llevan un mensaje y dependiendo quién lo recibe, produce una u otra función. Todo partiendo de una sinapsis, una sustancia bioquímica endógena, eh, se biosintetiza, como sabemos, en una célula preganglionar, está la célula preganglionar, y se almacena en vesículas. Se libera cuando se despolarizada, esto ya lo sabemos, y se da la exocitosis del neurotransmisor, y luego en el espacio sináptico es vertido y recibe o interactúa con el neuroreceptor del tejido efector. Pues supongamos que aquí está un axón del sistema nervioso simpático, va a liberar una catecolamina, porque recordemos que el sistema nervioso simpático está mediado por las catecolaminas, se libera y llegaría al órgano que se necesita. Supongamos que es el corazón. Recordemos que el sistema nervioso simpático, a nivel del corazón, lo que hace es producir una taquicardia. Entonces, aquí se produciría, suponiendo que es una célula del corazón, produciría una taquicardia. El mismo sistema fisiológico regulará en el espacio sináptico la concentración del neurotransmisor. También sabemos eso. Eso es algo que vimos en la clase pasada. Cuando aumenta mucho un neurotransmisor, lo va a degradar o lo recaptura, ¿no? Lo vimos antes. Anatomía del sistema nervioso autónomo.
Vamos a empezar con el parasimpático, simpático, también tenemos el entérico, pero recordemos que el entérico está, digamos, por su lado, es un poquito más independiente porque está relacionado a todo lo que es el sistema digestivo, no es una función general de todos los órganos, digamos, ¿no? Como parte, a nivel del tronco encefálico y la médula tenemos tejidos, tenemos ganglios, que llevan una respuesta motora hacia los tejidos, y tenemos células preganglionares y células postganglionares. Se los pongo más sencillo, vemos la imagen aquí. El sistema nervioso autónomo, ¿ok? Todo parte de la médula espinal. Acá está nuestra médula espinal. Y esta va a liberar diferentes axones que van a actuar en diferentes órganos, ¿no? Aquí tenemos el músculo liso, tenemos el músculo cardíaco, aquí tenemos unas glándulas sudoríparas, aquí hay un músculo esquelético. Ya. Por ejemplo, el bulbo raquídeo, esto es muy importante. Siempre el preganglionar, este es un ganglio, ¿ok? Un ganglio básicamente era un soma, un conjunto de somas que recibía la información de una primera neurona y luego actuaba con una segunda neurona postganglionar. Vamos a verlo así. Supongamos que actuamos con el parasimpático. Siempre el preganglionar, veamos solo estos tres, ¿ok? Veamos solo estos tres. Solo estos tres. Estos son los ganglios. Sistema nervioso autónomo son estos tres, ¿ok? No se complican con los demás. Sistema nervioso autónomo. ¿Qué actúa? Actúa con el ganglio que está aquí. Siempre la neurona preganglionar, es decir, esta primera, preganglionar, porque está en ganglio, la neurona preganglionar, va a ser de ACH, va a llevar acetilcolina. Pero dependiendo en qué sistema nervioso o qué parte del sistema nervioso autónomo nos encontramos, va a dar una segunda neurona con diferentes transmisiones. Por ejemplo, si es el parasimpático, el postganglionar va a ser acetilcolina. ¿Ok? Aquí va a liberar acetilcolina. Aquí, por ejemplo, la preganglionar es acetilcolina y la postganglionar es acetilcolina. Entonces es un sistema parasimpático, digamos. Si libera primero acetilcolina y luego libera noradrenalina, que es una catecolamina, es decir, es sistema nervioso simpático, va a ser una función simpática. ¿No? No sé si acá hay algún ejemplo. Acá está. Este NE, norepinefrina o noradrenalina, es el postganglionar. Entonces, el preganglionar siempre va a ser acetilcolina, llega al ganglio y luego el siguiente o postganglionar va a ser noradrenalina. Eso nos daría una función simpática. ¿Ok? Ahora, vemos aquí a la izquierda entonces, o acá a la derecha, perdón, acá abajo. El sistema nervioso autónomo parasimpático se encarga de la modulación de acetilcolina, por ende es colinérgico. Colinérgico relacionado a la acetilcolina. Y el simpático es a nivel preganglionar con acetilcolina. Ya les mencioné que siempre preganglionar va a ser acetilcolina, sea simpático, sea parasimpático. Pero la diferencia entre ambos es que el simpático en el postganglionar ya no va a ser acetilcolina. En el postganglionar va a ser noradrenalina, va a ser adrenalina, o sea, va a ser una catecolamina. Ya no va a ser acetilcolina, va a ser noradrenalina. Es adrenérgico. ¿Ok? Listo. Ahora sí, transmisión adrenérgica. Vamos a empezar con la parte de lo que es simpático, ¿ok? Adrenérgico, todo lo que está relacionado a las catecolaminas. Las catecolaminas, que están acá, son para el sistema nervioso simpático. Aquí está su biosíntesis, básicamente todo parte del aminoácido tirosina, es un aminoácido, eso lo habrán visto en biología o en bioquímica de repente. Todo parte de la tirosina y se hace esta cascada y se sintetiza finalmente o noradrenalina o adrenalina. Estas son las funciones que podrían realizar dependiendo del receptor, pero vamos a verlo más adelante. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, a nivel de la músculo liso bronquial, la adrenalina produce broncodilatación, pero vamos a verlo más adelante igual. Sabemos también que se almacenan en vesículas, cuando son sintetizadas se almacenan en vesículas y luego son liberadas por exocitosis. Y cuando salen al espacio sináptico, interactúan con sus receptores postganglionares, que sería el adrenérgico tipo alfa y beta. Y también tenemos que pueden ser regulados, ¿no? Siempre sabemos que un neurotransmisor liberado tiene que ser regulado. Puede ser por la MAO o por la COMT, ¿ok? Módulo de respuesta. La MAO y la COMT, básicamente, cuando ven mucho neurotransmisor liberado, lo recapturan, lo guardan, ¿ok? Ahora sí, receptores adrenérgicos. Tenemos los alfa y los beta, ¿ok? Un receptor adrenérgico, entonces, mediado por catecolaminas. ¿Qué es esto? Sistema nervioso simpático, ¿ok? Entonces, la adrenalina se va a liberar y dependiendo a qué receptor o a qué órgano efector va a haber, va a dar la función determinada. Ya se lo mencioné en la diapositiva anterior. La función final depende de cuál es el neurotransmisor y el tejido o órgano efector. Entonces, supongamos que
la noradrenalina o adrenalina, o en general cualquier catecolamina, es liberada y es liberada hacia el corazón. Acá está el corazón. Entonces, como el corazón, al momento de recibir información el, de la adrenalina, tiene o actúa su receptor alfa 1, que produce aumento de la fuerza de contracción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en la próstata? Por ejemplo, la próstata tiene también receptores alfa 1. Entonces, ¿qué pasa si se liberase noradrenalina o adrenalina o cualquier catecolamina? Se iría al receptor alfa 1 que está en la próstata y produciría la contracción de la misma. En el músculo liso, vascular, o sea, los músculos de los vasos, ¿qué produciría? Considerando que tiene un receptor alfa 1, si llega adrenalina, el músculo liso vascular, ¿cómo responde ante esto? Actúa con una proteína GQ, aumenta el calcio y vasoconstricción. ¿Ok? Otro ejemplo, esos son los receptores alfa, ¿ok? Alfa 1 y alfa 2. Y también tenemos otro tipo que son los beta 1 y beta 2. Alfa 1 y alfa 2 están acá y beta 1 y beta 2 están en estos otros componentes. El más importante, creo yo, el beta 1, porque ahí está toda la función del corazón. ¿Cómo así? El receptor beta 1 responde cuando hay una catecolamina, principalmente la adrenalina. Otro dato, la adrenalina va a ir más para la beta, más afín para la beta, es mayor afinidad. Y la noradrenalina tiene más afinidad con los receptores alfa. Entonces, supongamos que se libera adrenalina, ¿ok? Va a tener más afinidad con los receptores beta y se libera adrenalina en el corazón. Entonces, o las células del corazón. Estas células del corazón tienen receptores beta 1, ¿ok? Aquí vemos que tiene receptores beta 1, que están localizados en el corazón. Entonces, ¿qué hacen cuando detectan que hay adrenalina? Actúa el receptor beta 1 produciendo aumento de la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción del pulso cardíaco y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa cuando, o aquí se explica, ¿no? ¿Por qué cuando hay un aumento de adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca? Ah, porque tiene su receptor beta 1 y actúa en el corazón cuando llega la adrenalina y se activa toda su función. ¿Cuál es el proceso que se activa cuando llega la adrenalina al corazón? Se activa una proteína GS según dos mensajeros. Proteína GS, adenilato ciclasa, AMP cíclico, proteína se activa y aumenta el calcio, que produce todas estas funciones principalmente contractorias, ¿ok? Porque aumenta el calcio. Interesante. Y ahora, por otro lado, ¿qué pasaría si estamos, por ejemplo, en el músculo liso respiratorio especialmente? Eh, llega, este sensible solo adrenalina, ojo, los dos, principalmente adrenalina, y el beta 2 ya es solo adrenalina. ¿Qué pasa si llega adrenalina a este nivel? Estamos en una proteína GS y la función aquí es, supongamos que el músculo liso respiratorio tiene un receptor beta 2, llega la adrenalina y produce sus funciones hacia una proteína GS. Ahora, esto es interesante porque en el músculo liso, que tiene un receptor beta 2, es el único tejido que disminuye el calcio en respuesta a proteína kinasa activa. Es decir, se desarrolla todas estas funciones según los mensajeros, pero en lugar de que cuando la proteína kinasa activa aumente el calcio, solo aquí disminuye el calcio. Entonces se relaja. Eso nos explica por qué cuando se administra una adrenalina a este nivel del músculo liso respiratorio, en vez de contraerse, disminuye el calcio y se relaja. ¿Ok? ¿Eso en dónde es? En beta 2. Y aquí están los demás ejemplos que verán más adelante. Y luego aquí se regula, como les mencioné, con MAO y COMT, cuando hay mucha cantidad. Y este es el equilibrio básicamente que se da entre el parasimpático y el simpático. Recordemos que el parasimpático también tiene sus receptores, esos son muscarínicos, esos no son adrenérgicos, son muscarínicos. Ese es otro componente que ya veremos más adelante. Y básicamente el parasimpático actúa en equilibrio con el simpático, ¿no? Por ejemplo, si el parasimpático en su receptor M3 produce vasodilatación, el simpático produce vasoconstricción. ¿Ok? Porque tiene su receptor alfa 1. ¿Se acuerdan que les mencioné que producía vasoconstricción? Ok. Por otro lado, y está en constante equilibrio. Por otro lado, en el simpático, ¿qué hacía en el corazón? Ah, ya, recordamos que tenía beta 1 que estaba asociado a la proteína GS y producía un aumento de calcio, aumentaba la fuerza contractiva y taquicardia en el corazón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede aquí? Tiene que estar en equilibrio. Entonces, si se activa este, tendría que activarse también el parasimpático, que su función es contraria. Tiene su receptor M2, que está asociado a una proteína GI, disminuye el calcio y produce bradicardia. Eso están en un constante equilibrio, igual sucede en los bronquios. ¿Ok? Eso sería todo entonces. Vamos a dejar de compartir. Ya, eso sería todo, chicos. Faltaría eh, ir más allá o ir un poquito más adelante con lo que es
el parasimpático y sus receptores, así como expliqué los receptores del sistema adrenérgico, o sea, el simpático. También vamos a mostrarles lo que es el parasimpático. Se los voy a mandar a su documento y lo veremos en la clase que continúa, ¿ok? Para que esto no se alargue de más. Igual voy a mandarles el material y espero que hayan tenido un buen día. Ya seguiremos avanzando con las clases. Gracias, chicos.